¿Cómo sigues adelante cuando el peso de la ausencia es tan abrumador que respirar se vuelve un desafío? Donatella, ahora parada frente a la casa de playa donde se construyeron tantos sueños, enfrenta esta pregunta con un coraje silencioso, mientras los recuerdos de un pasado feliz chocan con la dolorosa realidad de un futuro incierto. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rojo, cuando Donatella estacionó el coche frente a la pequeña casa de playa. Apagó el motor y se quedó allí por un momento, respirando hondo, intentando reunir el valor para salir del coche. El sonido de las olas rompiendo en la arena se mezclaba con las risas distantes de los niños jugando, pero para Donatella, esos sonidos parecían provenir de un mundo lejano, un mundo al que ya no pertenecía. Miró por el espejo retrovisor y vio a sus hijos. Dom, de solo 1 año, dormía en su sillita, con los rizos rubios cayendo sobre su frente. Milla, de 4 años, jugaba con su osito de peluche, distraída, mientras Diego, de 9 años, miraba fijamente por la ventana, como si intentara descifrar el mar que se extendía ante él. El silencio en el coche era casi palpable, cargado de emociones que ninguna palabra podía expresar. Donatella finalmente se quitó el cinturón de seguridad y salió del coche, sintiendo la brisa salada del mar tocar su rostro. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando calmar la tormenta dentro de sí. Hacía 1 año que Ramón se había ido. Cada día desde entonces había sido una lucha por continuar. Se sentía como si estuviera viviendo en una pesadilla interminable, donde la realidad era un peso que la aplastaba a cada paso. La pequeña ciudad costera donde se habían conocido 10 años atrás estaba llena de recuerdos de tiempos felices. Fue allí, en esa misma casa de playa, donde ella y Ramón habían pasado los veranos más inolvidables de sus vidas, antes de que la tragedia los separara. Ahora, regresar a ese lugar parecía un intento desesperado de encontrar algún vestigio de sí misma, algo que la ayudara a recordar cómo era vivir antes de que todo se derrumbara. Donatella sacó a Dom de su sillita con cuidado, intentando no despertarlo. Su corazón se encogió al darse cuenta de que Ramón nunca tuvo la oportunidad de sostener a su hijo en sus brazos, de ver la sonrisa que había heredado de su padre. Ramón, que era ingeniero naval en una embarcación de gran tamaño, había sido llamado para una misión urgente semanas antes de que Donatella diera a luz. Era un trabajo de gran importancia, uno de los mayores proyectos de su carrera, y él sabía que el éxito de esa misión podría garantizar un futuro más estable para su familia. Ramón dudó en aceptar la llamada, pero las responsabilidades pesaban sobre sus hombros, y decidió partir, con la promesa de volver a tiempo para sostener a su hijo en sus brazos. Sin embargo, la cruel realidad no permitió que esa promesa se cumpliera. Durante la misión, la embarcación enfrentó una tormenta violenta en alta mar. Las olas gigantescas y el viento cortante transformaron el océano en un escenario de caos. La embarcación en la que trabajaba Ramón fue gravemente golpeada por la tormenta y comenzó a hundirse. Muchos tripulantes lograron salvarse al alcanzar los botes salvavidas a bordo, pero el mar era implacable. La corriente agitada hizo que la operación de rescate fuera desesperada. Ramón, junto con otros 2 comandantes, luchó valientemente para mantener el control de la situación, pero en medio del pánico fueron arrojados al mar por una ola colosal. A pesar de los esfuerzos de rescate, Ramón y los otros 2 comandantes desaparecieron en las aguas turbulentas, y sus cuerpos nunca fueron encontrados. La noticia del naufragio llegó a Donatella poco después del nacimiento de Dom, y el shock fue devastador. Ramón había partido hacia el mar con la esperanza de regresar a su familia, pero el océano implacable se lo llevó para siempre, dejando a Donatella sola para enfrentar la vida con sus 3 hijos. Ahora, al sostener a Dom en sus brazos, Donatella sentía el dolor de una herida que nunca sanaría. La ausencia de Ramón era un peso constante en su corazón. Cada día que pasaba sin él a su lado hacía que la tarea de seguir adelante fuera aún más difícil. Con Dom en brazos y Milla sosteniendo su mano, Donatella se dirigió hacia la puerta de la casa. Diego la seguía en silencio, como lo hacía siempre desde la muerte de su padre. Había madurado muy rápido, asumiendo responsabilidades que no deberían pertenecer a un niño de su edad.
Donatella sabía que él estaba tratando de ser fuerte por ella, pero veía en los ojos de su hijo el mismo dolor que sentía, y eso la destrozaba. La casa estaba exactamente como la recordaba, simple, acogedora, con la pintura blanca descolorida por el sol y el jardín cubierto de flores silvestres. Cuando abrió la puerta, el familiar olor a madera y salitre la envolvió, trayendo de vuelta un torbellino de recuerdos. Entró lentamente, como si pisara terreno sagrado, cada paso cargado de emoción. Diego corrió hacia la terraza trasera, donde él y su padre solían pasar horas observando el mar, mientras Milla soltó la mano de su madre y corrió detrás de su hermano, ansiosa por explorar el lugar del que había oído tantas historias. Dom continuaba durmiendo tranquilamente en los brazos de Donatella, ajeno al mundo que lo rodeaba. Donatella caminó hasta la sala de estar, donde el sol poniente entraba por las amplias ventanas, iluminando los muebles simples y las paredes decoradas con fotografías de momentos felices. Se acercó a una estantería y tomó una de las fotos, donde ella y Ramón estaban abrazados, sonriendo, con el mar de fondo. Parecían tan jóvenes, tan llenos de vida y esperanza, como si el futuro fuera una promesa de días siempre soleados. Las lágrimas vinieron sin previo aviso, corriendo silenciosamente por su rostro. Sintió que su cuerpo temblaba con la intensidad de la emoción que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. El dolor de la pérdida era como una ola implacable, que la golpeaba con toda su fuerza, arrastrándola a las profundidades de su propia tristeza. Ramón, susurró abrazando la foto contra su pecho. ¿Cómo voy a lograrlo sin ti? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, solo el sonido de las olas y las risas distantes de sus hijos al fondo. Sabía que tenía que ser fuerte por ellos, pero la verdad era que no tenía certeza de cómo seguir adelante. Ramón era su todo, como solían decirse el uno al otro. Sin él, la vida parecía sin propósito, sin color, sin dirección. Pero incluso en medio del dolor, Donatella sabía que necesitaba encontrar una manera de vivir de nuevo. Por sus hijos, que la necesitaban, y por sí misma, porque Ramón habría querido que continuara. Tal vez, en esa pequeña ciudad costera donde se habían enamorado, donde todo había comenzado, pudiera encontrar un camino de regreso a sí misma, una forma de curar las heridas y comenzar a reconstruir su vida. A la mañana siguiente, el suave sonido de las olas despertó a Donatella. El sol ya brillaba alto en el cielo, y una brisa fresca balanceaba las cortinas del cuarto. Había dormido poco, el corazón aún pesado de recuerdos y sueños interrumpidos, pero algo en esa mañana parecía diferente, casi como una promesa de días mejores. Diego, como siempre, se había despertado antes que todos y estaba en la cocina, intentando preparar el desayuno. Quería darle una sorpresa a su madre, pero la falta de habilidad en la cocina resultó en un desastre de tostadas quemadas y jugo derramado. Cuando Donatella entró en la cocina, no pudo contener una sonrisa. El esfuerzo de Diego, a pesar del resultado desastroso, era conmovedor. Sabía que él estaba tratando de llenar el vacío que había dejado su padre, y eso la emocionaba profundamente. «Buenos días, mi amor», dijo Donatella, besando la frente de Diego. «No te preocupes por el desorden. Vamos a preparar el desayuno juntos, ¿te parece?» Diego sonrió, aliviado de no haber decepcionado a su madre. Comenzaron a trabajar juntos en la cocina, preparando panqueques, huevos y jugo fresco. Milla apareció somnolienta, aún abrazando a su osito de peluche, y pronto se unió a ellos. Dom, siempre animado, estaba en la silla alta, balbuceando alegremente, como si entendiera la importancia de ese momento familiar. Mientras desayunaban, Donatella miró a sus hijos y sintió una leve esperanza surgir. Tal vez ese viaje era lo que todos necesitaban para empezar a sanar las heridas que había dejado la pérdida de Ramón. Pero sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Después del desayuno, Donatella decidió llevar a los niños a la playa, donde ella y Ramón solían pasear. Colocó a Dom en el cochecito y con Diego y Milla a su lado, caminaron hasta la arena suave. La playa estaba prácticamente desierta, solo unas pocas personas caminando a lo lejos, y el sonido del mar traía una sensación de paz que Donatella no sentía desde hacía mucho tiempo. Se detuvo en un punto específico de la playa, donde una gran roca se alzaba, creando una pequeña sombra en la arena. Era allí donde ella y Ramón solían sentarse, conversar y soñar con el futuro. Recordó cómo él siempre sostenía su mano, como si quisiera asegurarse de que nunca se perderían el uno al otro. Pero ahora, él se había ido, y Donatella se sentía perdida,
incluso en ese lugar que un día significó tanto para ellos. Diego notó la mirada distante de su madre y preguntó: «Mamá, ¿estás bien?». Donatella se arrodilló a su lado, sintiendo que las lágrimas volvían a formarse, pero luchando por mantener la compostura. «Lo intento, Diego. Estoy intentando ser fuerte para ustedes». Diego la abrazó con fuerza, y Milla pronto se unió a ellos, rodeando con los brazos a su madre y a su hermano. Tom, aunque sin entender, balbuceó alegremente, extendiendo sus manitas para tocar el rostro de su madre. En ese momento, Donatella se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor, no estaba completamente sola. Sus hijos eran su ancla, su razón para continuar. «Los amo», dijo Donatella con la voz quebrada, «y prometo que, por ustedes, encontraré la manera de seguir adelante». El abrazo colectivo trajo un breve alivio al pesado corazón de Donatella. Permanecieron así por unos minutos, sintiendo el calor del sol y escuchando el sonido rítmico de las olas. Era como si, por un breve instante, el mundo estuviera en paz nuevamente. Después de ese momento, Donatella sintió que necesitaba hacer algo para honrar la memoria de Ramón. Algo que la ayudara a reconectarse con él y al mismo tiempo a empezar a sanar las heridas que su pérdida había dejado abiertas. Decidió que volvería a esa playa todos los días, siempre con sus hijos, para contarles historias sobre su padre, sobre el amor que los unió y sobre los sueños que compartieron. A lo largo de los días, Donatella y los niños comenzaron a explorar la pequeña ciudad costera. Visitaron los lugares donde ella y Ramón habían pasado momentos felices, redescubriendo rincones que casi habían sido olvidados por el tiempo. Con cada nuevo lugar, Donatella sentía un poco más de paz, como si estuviera rescatando partes de sí misma que habían sido perdidas en la oscuridad del duelo. Una tarde, al caminar por el centro de la ciudad, Donatella encontró una pequeña tienda de antigüedades. Había algo acogedor en ese lugar, con su olor a madera envejecida y estanterías llenas de objetos que parecían llevar historias consigo. Al entrar, fue recibida por una señora anciana, con una sonrisa gentil y ojos que parecían conocer secretos del pasado. «Bienvenida, querida», dijo la señora con una voz suave. «Siéntete libre de explorar. A veces las cosas que necesitamos encontrar nos encuentran primero». Donatella sonrió, agradeciendo, y comenzó a mirar los objetos dispuestos en las estanterías. No estaba buscando nada en particular, pero algo la atraía hacia ese lugar, como si una fuerza invisible la guiara. En un rincón de la tienda encontró una pequeña caja de madera tallada, cubierta por una fina capa de polvo. Al abrirla, encontró un antiguo diario de tapa de cuero, con las páginas ligeramente amarillentas por el tiempo. Algo en ese diario llamó su atención, y sintió un impulso inexplicable de comprarlo. «Ese diario. Hace mucho tiempo que nadie se interesa por él», dijo la señora, al ver a Donatella sosteniendo el objeto. «Perteneció a una mujer que vivió muchas alegrías y tristezas, al igual que tú, querida. Tal vez encuentres en él algo que estabas buscando, aunque no lo supieras». Donatella compró el diario, sintiendo que ese pequeño objeto podría ser el vínculo que necesitaba para encontrar respuestas, o al menos algún consuelo. Cuando volvió a la casa de playa, después de acostar a los niños, se sentó en la terraza, bajo la suave luz de la luna, y comenzó a hojear las páginas del diario. Las palabras escritas con una caligrafía delicada comenzaron a revelar la historia de otra mujer. Al igual que ella, había perdido a alguien que amaba profundamente. La historia de esa mujer que luchó por encontrar fuerzas y seguir viviendo tocó a Donatella de una manera que no esperaba. Cada página que pasaba parecía hablarle directamente al corazón, como si esa desconocida entendiera su dolor, sus miedos, su soledad. Y al terminar de leer el diario, Donatella se dio cuenta de que al igual que la mujer de las páginas amarillentas, ella también podría encontrar un nuevo camino, una nueva forma de vivir, sin olvidar, pero también sin perderse completamente en el dolor de la pérdida. En ese momento, Donatella decidió que por más difícil que fuera, intentaría seguir adelante, un día a la vez, la esperanza de que algún día las olas del mar no trajeran solo el recuerdo de Ramón, sino también la paz que él siempre quiso para ella y sus hijos. La primera noche en la casa de playa fue un torbellino de emociones para Donatella. Después de acostar a los niños, se sentó sola en la terraza, con una manta enrollada sobre sus hombros, intentando calentarse contra el viento frío que soplaba desde el mar. El sonido de las olas rompiendo en la playa resonaba en la oscuridad.
un recordatorio constante del lugar donde su amado Ramón había desaparecido para siempre. Donatella estaba exhausta, pero no lograba encontrar paz en el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Ramón, la forma en que él la miraba con tanto amor, como si ella fuera la única cosa en el mundo que importaba. La añoranza era aplastante, un peso que parecía estar pegado en su pecho, dificultando su respiración. Las lágrimas que intentaba contener para no preocupar a los niños cayeron silenciosamente empapando la manta. Mientras Donatella luchaba contra sus propios demonios, Diego en su cuarto también estaba siendo visitado por recuerdos de su padre, pero de una forma muy diferente. En su sueño estaba en la playa, solo, con el sol brillando intensamente en el cielo azul. Podía sentir la arena caliente bajo sus pies descalzos. Podía escuchar el sonido de las olas y el susurro de las palmeras al viento. De repente, a lo lejos, vio una figura familiar. Era su padre, Ramón, vestido con la ropa que solía usar cuando iba a navegar. Diego sintió su corazón acelerarse mientras corría hacia su padre, una sonrisa formándose en su rostro. Ramón estaba de espaldas a él, mirando hacia el mar. Cuando Diego se acercó, Ramón finalmente se giró, y su rostro estaba iluminado por una luz suave y acogedora. «Papá», gritó Diego, pero su voz sonaba distante, como si estuviera siendo ahogada por el sonido de las olas. Intentó gritar de nuevo, pero lo único que salió fue un susurro. Ramón solo sonrió y saludó, como si quisiera decir algo, pero las palabras no llegaban. Diego siguió corriendo hacia su padre, pero parecía que cuanto más corría, más lejos quedaba Ramón. El pánico comenzó a crecer en su pecho. La frustración por no poder alcanzar a su padre, por no poder escuchar lo que él quería decirle. Sin embargo, antes de que Diego pudiera llegar hasta él, el sueño comenzó a desvanecerse, como arena escurriéndose entre sus dedos. Despertó con un sobresalto, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Por un momento, se quedó acostado en la oscuridad, intentando entender lo que acababa de suceder. El sueño parecía tan real que casi podía sentir el calor del sol en su piel. Podía oler el mar aún fresco en su nariz. Pasó las manos por su rostro, intentando calmarse, pero la imagen de su padre sonriéndole quedó grabada en su mente. A la mañana siguiente, Diego estaba más callado de lo habitual. No mencionó el sueño a Donatella ni a Milla. Algo dentro de él le decía que aquello era algo especial, algo que necesitaba entender por sí mismo. Pero el sueño continuó acechándolo durante todo el día. Cada vez que miraba hacia el mar, esperaba ver a su padre aparecer en el horizonte, como en el sueño. Pero claro, eso nunca sucedía. Esa noche, Diego volvió a soñar. Esta vez, el sueño comenzó en el mismo lugar, la misma playa, pero el escenario estaba diferente. Las olas eran más fuertes, el cielo más nublado. Ramón estaba allí de nuevo, de pie en la playa, mirando hacia el mar, pero esta vez se giró hacia Diego tan pronto como lo vio. «¿Papá?» Diego intentó llamar de nuevo, pero su voz seguía distante, como si estuviera hablando desde muy lejos. Ramón dio un paso hacia Diego. Su rostro serio, pero no aterrador. Parecía estar intentando decir algo, sus labios moviéndose, pero sin sonido. Diego intentó acercarse, sintiendo la misma frustración de la noche anterior. Quería desesperadamente escuchar lo que su padre estaba diciendo. Quería entender el mensaje que él parecía estar intentando transmitir. Pero el sueño nuevamente comenzó a desvanecerse antes de que pudiera acercarse lo suficiente. Diego despertó de nuevo, con el pecho apretado. Estaba sudando, a pesar del aire fresco de la noche, y su corazón latía descompasado. Se quedó despierto por un largo tiempo, intentando entender por qué estaba soñando con su padre de manera tan realista. Sentía que había algo más en esos sueños, algo que necesitaba descubrir. A la mañana siguiente, Donatella notó que algo estaba diferente en Diego. Estaba distante, parecía perdido en sus propios pensamientos, y no quería unirse a sus hermanos para jugar en la playa. Lo encontró sentado en la terraza, mirando hacia el mar, con los ojos llenos de una tristeza que ella reconocía bien. ¿Está todo bien, mi amor?, preguntó Donatella, sentándose a su lado. Diego la miró, dudando por un momento antes de finalmente hablar. «Mamá, he estado soñando con papá», dijo con la voz baja. Donatella sintió que el corazón se le apretaba al escuchar eso. Ella también soñaba con Ramón, pero sus sueños eran diferentes. Eran recuerdos de lo que habían compartido, del amor que extrañaba. Pero podía ver que para Diego esos sueños estaban afectándolo de una manera diferente. «¿Cómo son tus sueños?»,
preguntó, intentando no dejar traslucir la preocupación en su voz. Diego le contó sobre los sueños, sobre cómo su padre parecía estar intentando decirle algo, pero que nunca lograba escuchar. Habló sobre la frustración de no poder acercarse lo suficiente para entender, sobre cómo parecía que su padre estaba allí, pero al mismo tiempo tan lejos. Donatella lo escuchó con atención, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. No sabía qué decir, cómo podía consolarlo, cuando ella misma aún luchaba con el dolor de la ausencia de Ramón. Pero sabía que necesitaba ser fuerte por Diego. Necesitaba encontrar una manera de ayudarlo a entender y aceptar lo que estaba sucediendo. ¿Sabes, Diego? A veces, cuando perdemos a alguien que amamos mucho, nuestra mente intenta encontrar maneras de despedirse. Comenzó Donatella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tal vez papá esté intentando decirte que, aunque ya no esté aquí físicamente, todavía está con nosotros, de alguna forma. Quiere que sepas que te ama y que está orgulloso de ti. Diego miró hacia el mar, intentando absorber lo que su madre había dicho. Quería creer que era eso, que su padre estaba intentando consolarlo, pero aún había algo que no lograba entender. Una sensación de que los sueños eran más que solo despedidas. Siento que quiere mostrarme algo, pero no sé qué es, dijo Diego, con la voz llena de una mezcla de tristeza y confusión. Donatella puso un brazo alrededor de los hombros de su hijo, acercándolo más. Tal vez, con el tiempo, descubras qué es, dijo suavemente. Y hasta entonces, sigamos recordando todas las cosas buenas que papá nos dejó, y de cómo nos amó. Eso es algo que nunca va a desaparecer. Diego asintió, pero las dudas aún persistían en su mente. No sabía qué significaban esos sueños, pero sentía que necesitaba seguir prestando atención. Había algo allí, algo importante que aún no había entendido. Y esa noche, cuando volvió a soñar con su padre, Diego estaba más decidido que nunca a descubrir qué era lo que Ramón estaba intentando decirle. La luz del sol de la mañana invadía suavemente la habitación de Diego, creando sombras tenues en las paredes y tocando sus ojos cerrados. Se despertó lentamente, como si estuviera emergiendo de un sueño profundo y lleno de misterio. Los últimos meses habían sido difíciles, marcados por el dolor de la pérdida y el vacío que su padre había dejado. Pero esa mañana, algo estaba diferente. Había una inquietud, un sentimiento nuevo, casi como una presencia que no podía identificar. Diego se levantó de la cama, caminando hacia la ventana. Fuera, el mar parecía tan vasto y desconocido como sus propios pensamientos. Sentía que algo estaba intentando comunicarse con él, pero no sabía exactamente qué era. Era una sensación que venía intensificándose en los últimos días, siempre comenzando con los sueños. La noche anterior, el sueño había sido más claro que los anteriores. Diego había visto a su padre, Ramón, con una expresión que mezclaba urgencia y serenidad. En el sueño, Ramón estaba de pie en la playa, mirando hacia el mar, como si esperara algo. No hablaba, pero sus ojos lo decían todo. Diego se despertó con el sonido de las olas todavía reverberando en sus oídos, como si la playa estuviera allí, al lado de su cama. La escena del sueño siguió martillando en la mente de Diego durante todo el desayuno. Sentado en la mesa con su madre, Donatella y sus hermanos, Milla y Dom apenas podía prestar atención a la conversación a su alrededor. ¿Estás bien, Diego?, preguntó Donatella, notando la mirada distante de su hijo. Diego dudó por un momento, pensando en cómo explicar lo que estaba sintiendo. Cómo contarle a su madre que, en las últimas semanas, había estado soñando con su padre y que esos sueños parecían más reales que cualquier otra cosa en su vida. Sabía que sonaría extraño, quizás incluso insensato. Mamá, solo estaba pensando, respondió, intentando sonar casual, pero sin poder esconder la inquietud en su voz. Donatella no insistió, pero algo en la expresión de Diego la preocupó. Desde la muerte de Ramón, se había esforzado por ser fuerte por sus hijos, pero también sabía que la pérdida los afectaba de maneras que ella no podía entender completamente. Ver a Diego tan absorto, tan distante, despertó una nueva ola de preocupación en su pecho. Después del desayuno, Diego fue a la playa, como venía haciendo todos los días. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia allí, como si necesitara estar cerca del mar para intentar comprender los sueños. Milla quiso acompañarlo, pero Diego le pidió ir solo. Necesitaba tiempo para pensar. Cuando llegó a la orilla de la playa, se sentó en la arena y observó el mar, exactamente como había visto hacer a su padre en el sueño.
Las olas rompían rítmicamente, creando una melodía hipnótica que lo calmaba y al mismo tiempo lo llenaba de expectativa. Miró al horizonte, donde el cielo se encontraba con el mar, y se preguntó si su padre podría estar intentando decirle algo. Espera, era lo que sentía que Ramón quería que hiciera. Espera algo del mar. Diego no sabía qué, pero estaba decidido a descubrirlo. Pasó horas allí, solo observando, esperando una señal, cualquier cosa que confirmara lo que venía sintiendo. Sin embargo, el mar permaneció inalterado, silencioso, como si estuviera guardando sus secretos para sí. Cuando finalmente volvió a casa, ya estaba oscureciendo. Donatella lo esperaba en la sala, visiblemente preocupada. «Diego, empiezo a preocuparme por ti», dijo ella con voz suave, pero firme. «Sé que todos estamos lidiando con la pérdida de tu padre, pero dime, ¿qué está pasando? Puedes hablar conmigo, lo sabes, ¿verdad?» Diego la miró a los ojos y por primera vez decidió contarle sobre los sueños. Le relató todo, desde las primeras señales hasta el más reciente, con Ramón en la playa. Habló sobre la sensación de urgencia, sobre la conexión que sentía con su padre a través de esos sueños. Donatella lo escuchó en silencio, con el corazón apretado. Quería desesperadamente creer que aquello era algo más que una manifestación del duelo, pero tenía miedo de alimentar esperanzas que podrían solo herir aún más a su hijo. «Diego, yo», comenzó, pero las palabras faltaron. ¿Cómo decirle que quizás solo fueran sueños y nada más? ¿Cómo negarle la esperanza que veía brillando en sus ojos? «Mamá, sé que parece una locura, pero siento que él está intentando decirme algo», insistió Diego con la voz temblorosa. «Lo siento tan fuerte, como si él todavía estuviera aquí de alguna forma». Donatella lo abrazó, sintiendo las lágrimas amenazando caer. Como madre, su instinto era proteger a Diego, pero como esposa, entendía ese dolor, esa necesidad de creer que Ramón aún estaba presente, de alguna forma, en sus vidas. «Diego, si esto es algo que realmente sientes, entonces debemos intentar entenderlo juntos», dijo ella finalmente. «Pero por favor, promete que tendrás cuidado, que no dejarás que esto te consuma». Diego asintió, aliviado de que su madre no hubiera descartado sus sentimientos. Sabía que el camino para descubrir la verdad no sería fácil, pero estaba dispuesto a seguir lo que fuera que el mar y sus sueños le estuvieran intentando mostrar. Capítulo 5. Sueños y sombras. Las noches de Diego se habían convertido en un territorio incierto, un lugar donde la línea entre la realidad y el sueño se desvanecía lentamente. Cada vez que cerraba los ojos era como si un nuevo mundo se abriera ante él. Un mundo donde los recuerdos de su padre se mezclaban con visiones vagas y nebulosas, que no podía entender completamente. Esa noche, el sueño vino más temprano, arrastrando a Diego a un sueño que parecía familiar, pero diferente al mismo tiempo. Estaba de nuevo en la playa, pero esta vez el escenario estaba envuelto en una niebla espesa, que limitaba su visión a lo que estaba directamente frente a él. Las olas rompían suavemente y el aire estaba impregnado con el olor salado del mar. A lo lejos, vio una figura indistinta en la niebla. Diego reconoció la silueta de inmediato. Era su padre, Ramón, de pie en la orilla del agua, mirándolo con una mirada que Diego conocía también. Una mirada que siempre llevaba amor, protección, pero ahora también algo más, algo que no lograba descifrar. Diego intentó acercarse, pero sus pies parecían pesados, como si estuvieran enterrados en la arena. Cada paso era un esfuerzo, y la densa niebla solo aumentaba la sensación de estar perdido. Cuando finalmente llegó lo suficientemente cerca como para ver el rostro de su padre, Ramón comenzó a alejarse, caminando hacia el mar, las olas lamiendo sus tobillos. «Papá», gritó Diego, intentando alcanzarlo, pero sus palabras parecían ser tragadas por la niebla y el sonido distante de las olas. Ramón se giró brevemente, su rostro parcialmente oscurecido, pero Diego logró ver una sonrisa triste. Era como si Ramón estuviera diciendo adiós, pero al mismo tiempo, había un leve movimiento de su mano, como si estuviera señalando algo en el horizonte. Diego miró en la dirección que su padre señalaba, pero todo lo que vio fue el mar interminable, oscuro y misterioso, como si escondiera algo en sus profundidades. Cuando volvió a mirar a su padre, Ramón ya no estaba allí. Solo el mar, la niebla y el sonido distante de las olas permanecían. Diego despertó con un sobresalto, el corazón latiendo descompasado. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz tenue que entraba por la ventana. Se sentó en la cama, intentando recuperar el aliento y entender lo que acababa de suceder.
El sueño era tan vívido que casi podía sentir el olor del mar y la brisa fría contra su piel. Miró el reloj en la mesa de noche. Eran las 3 de la mañana. Diego se frotó el rostro, intentando apartar la sensación de que aún estaba en el sueño. Era como si la presencia de su padre aún estuviera con él, como una sombra que se negaba a desaparecer. En los días que siguieron, los sueños continuaron, cada uno más perturbador que el anterior. En cada sueño, Diego veía a su padre en la playa, siempre señalando hacia el mar, como si hubiera algo allí que necesitaba encontrar. Pero cada vez que Diego intentaba descubrir qué era, la densa niebla se levantaba, oscureciendo su visión. Durante el día, Diego intentaba actuar con normalidad, pero la verdad era que estaba consumido por los sueños. Pasaba horas en la playa, mirando hacia el horizonte, buscando algún signo, alguna respuesta a los mensajes enigmáticos de su padre. Pero el mar permanecía igual, vasto, impenetrable y silencioso. Donatella observaba el comportamiento de su hijo con creciente preocupación. Sabía que el duelo podía manifestarse de maneras extrañas, especialmente en un niño, pero lo absorto que Diego estaba en sus sueños la inquietaba. Pasaba cada vez más tiempo en la playa, solo, y eso empezaba a afectar su estado de ánimo y sus interacciones con la familia. Una tarde, mientras Diego estaba nuevamente en la playa, Donatella decidió hablar con él. Caminó hasta donde estaba, los pies hundiéndose en la arena suave. Se sentó a su lado, que miraba fijamente hacia el mar. «Diego, has pasado mucho tiempo aquí», dijo suavemente. «Sé que esta playa nos trae muchos recuerdos, pero estoy preocupada por ti». Diego permaneció en silencio por un momento, sin apartar los ojos del horizonte. Finalmente suspiró. «Mamá, yo sé que parece extraño, pero creo que papá está intentando decirme algo», confesó, la voz embargada por la emoción. «En mis sueños siempre está aquí, en la playa, y siempre señala hacia el mar, como si hubiera algo allí». Donatella sintió un nudo formarse en su garganta. Quería desesperadamente creer que los sueños de Diego significaban algo más que solo el duelo. Pero la lógica decía que eran solo eso. Sueños de un niño intentando procesar la pérdida de su padre. «Diego, entiendo que sientas eso», dijo con una voz suave pero cargada de tristeza. «Pero a veces nuestros sueños son solo una forma de lidiar con el dolor. Yo también extraño a tu papá, todos los días. Quisiera tanto que estuviera aquí, para sostener tu mano, para verte crecer. Pero hijo, tal vez estos sueños sean tu mente intentando despedirse. De lo difícil que es, yo tampoco logro despedirme de verdad». Diego finalmente miró a su madre, y lo que ella vio en sus ojos rompió su corazón en pedazos. Había tanta frustración, tanto dolor, que por un momento Donatella sintió como si estuviera viendo el reflejo de su propio sufrimiento. Lágrimas corrieron por el rostro de Diego, y él susurró, casi desesperado. «Pero mamá, ¿por qué tiene que ser tan real?», murmuró, luchando por expresar lo que estaba sintiendo. «No quiero tener que despedirme. Lo siento tan cerca de mí, de alguna forma». Donatella sintió que su corazón se rompía al ver la angustia de su hijo. Lo atrajo hacia un abrazo apretado, deseando poder aliviar el dolor que él estaba sintiendo. «Lo sé, mi amor», susurró, intentando contener sus propias lágrimas. «Yo también lo siento. Pero, por favor, no te pierdas en estos sueños. Estamos aquí juntos, y necesitamos ser fuertes el uno para el otro». Diego asintió, pero por dentro no lograba abandonar la sensación de que había algo más. Aunque los sueños fueran solo sueños, algo dentro de él lo impulsaba a seguir esperando. Seguir mirando hacia el mar. No sabía qué, pero sentía que algún tipo de respuesta estaba ya afuera, esperando ser descubierta. Los días pasaron, pero las noches de Diego continuaban siendo atormentadas por los mismos sueños. Cada vez que cerraba los ojos, se veía de vuelta en aquella playa envuelta en niebla, donde el rostro de su padre aparecía y desaparecía como un fantasma, siempre señalando hacia el horizonte infinito. Estos sueños lo dejaban exhausto, tanto física como emocionalmente. Sentía como si estuviera cargando un peso enorme en su pecho, un peso que aumentaba cada mañana al despertar, sin respuestas. Donatella notaba el cambio en su hijo, cómo se había vuelto más retraído, más introspectivo. El brillo que siempre había iluminado sus ojos de niño estaba desvanecido, reemplazado por una seriedad que no correspondía a su edad. Se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si estaba siendo lo suficientemente fuerte para él. Pero incluso en su dolor, no sabía cómo más ayudar a Diego. ¿Qué más podía hacer?
aparte de estar allí a su lado, intentando sostenerlo en un mundo que parecía desmoronarse cada nuevo día? Cierta tarde, mientras Donatella preparaba la cena, escuchó un suave ruido proveniente de la puerta principal. Al principio, pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que era el sonido de pasos cuidadosos. Al acercarse, vio a Diego salir de la casa sin decir una palabra, como si fuera atraído por una fuerza invisible. «¿Diego?», lo llamó, pero su voz fue tan suave que casi pareció temer romper el frágil silencio. Él se detuvo en el umbral, con una expresión distante, y se giró para mirar a su madre. «Voy a la playa, mamá», dijo Diego, la voz tan calmada que pareció herirla más que si hubiera gritado. Donatella sintió un nudo en el corazón. Quería decirle que no, que debía quedarse en casa, seguro con ella y sus hermanos. Quería protegerlo de ese dolor que parecía estar consumiéndolo por dentro. Pero al mirar a los ojos de Diego, vio la misma determinación que conocía en Ramón, esa terquedad que no admitía rendirse. «¿Quieres que vaya contigo?», le ofreció, intentando esconder la preocupación en su voz. Diego dudó por un momento, pero negó con la cabeza. «No, mamá, yo necesito ir solo». Donatella sabía que debería insistir, que debería exigirle que se quedara en casa o al menos que la acompañara. Pero algo que no lograba explicar, la detuvo. Tal vez era el miedo de que él se cerrara aún más, de que lo alejara de una vez por todas. O tal vez era el cansancio de intentar luchar contra algo que parecía más grande que ambos. «Está bien», finalmente. «Pero, por favor, no tardes, está empezando a hacer frío». Diego asintió y salió por la puerta, con las manos en los bolsillos, su pequeño cuerpo contra la vastedad del mundo allá afuera. Donatella lo observó irse, sintiéndose impotente, como si estuviera perdiendo una parte de sí misma, sin saber cómo recuperarla. Cuando Diego llegó a la playa, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo con un suave naranja que se reflejaba en las aguas tranquilas. Caminó hasta la orilla del mar, sintiendo la arena fría bajo sus pies, el sonido de las olas envolviéndolo en un abrazo familiar. Allí, solo se permitió cerrar los ojos, buscando la sensación de paz que solo encontraba en los sueños. Se sentó en la arena, abrazando sus rodillas contra el pecho, y se quedó observando las olas romperse frente a él. El mar parecía diferente esa tarde, más tranquilo, pero con una energía subyacente que no lograba explicar. Era como si el propio océano estuviera esperando algo, al igual que él. De repente, Diego comenzó a escuchar lo que parecía ser un susurro proveniente de lejos. Se giró, buscando la fuente del sonido, pero todo lo que vio fue el mar y el cielo fusionándose en uno solo. El sonido aumentó, como si se estuviera acercando. Pronto se dio cuenta de que venía del mar. Era un sonido bajo, casi imperceptible, pero estaba allí, como si el propio océano estuviera llamándolo. «¿Papá?», murmuró Diego, el corazón latiendo acelerado. Sabía que era imposible, pero aún así dio algunos pasos hacia el agua. Cada ola que rompía parecía repetir ese sonido, como un eco distante. Diego sintió una extraña mezcla de miedo y esperanza crecer dentro de sí, una sensación que no lograba entender. «Diego», la voz sonó clara pero suave como una brisa, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba más fuerte que nunca, como si el viento estuviera llevando las palabras directamente a sus oídos. Diego se quedó allí, parado en la orilla del agua, esperando que el sonido regresara. Pero el mar volvió a su silencio natural, las olas rompiendo sin la urgencia de antes. Miró hacia el horizonte, donde el sol ya se estaba escondiendo, y tuvo la extraña certeza de que algo estaba por suceder. Con el corazón pesado, Diego decidió volver a casa. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero no podía simplemente ignorar lo que sentía. Había algo allí, algo que lo llamaba, pero que aún no lograba entender. Mientras caminaba de regreso, la oscuridad de la noche envolvió la playa, y el susurro del mar pareció apagarse junto con la luz del sol. Cuando entró en casa, encontró a Donatella sentada en la mesa, mirando hacia el plato frente a ella, pero sin realmente ver nada. Levantó la mirada cuando él entró, el alivio mezclado con la preocupación en su rostro. «¿Cómo te fue?», preguntó, intentando mantener la voz neutral. «No lo sé», respondió Diego honestamente. «Parece que él está allí, mamá, pero no logro entender qué quiere decirme». Donatella suspiró, el cansancio emocional evidente en cada línea de su rostro. Se levantó y se acercó a su hijo, posando las manos en sus hombros, mirando profundamente en sus ojos. «Diego, sé que extrañas a papá y yo también lo extraño.
Cada vez que te veo mirando hacia el mar esperando algo, siento lo mismo. Pero mi amor, solo quiero que estés bien. Estos sueños te están haciendo daño, te están impidiendo vivir. Necesitamos encontrar una manera de seguir adelante. Diego sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero las contuvo, con la misma terquedad que había heredado de su padre. Lo sé, mamá, pero aún así, siento que hay algo que debo hacer. Donatella lo abrazó con fuerza, sintiendo el dolor de su hijo mezclarse con el suyo propio. Se quedaron así por un largo tiempo, dos corazones rotos, intentando encontrar algún tipo de consuelo en el amor que compartían. La noche ya había llegado al horizonte, y Diego en su cama buscaba insistentemente dormir. El sonido de las olas golpeando suavemente en la playa, a lo lejos, solía calmarlo, pero ahora solo aumentaba la ansiedad que sentía en el pecho. Cerró los ojos, esperando que el sueño viniera, pero su mente no lo dejaba descansar. Pensaba en su padre y en la extraña conexión que sentía con el mar desde que comenzaron esos sueños. ¿Qué estaría intentando decirle su padre? Finalmente, el cansancio venció y Diego cayó en un sueño profundo. En sus sueños, el mundo parecía ganar otra dimensión. Se vio nuevamente en aquella misma playa, el viento fuerte agitando su cabello y el cielo oscuro amenazando una tormenta. El mar estaba agitado, las olas altas como montañas, y en medio de ellas vio a su padre. Ramón estaba allí, en medio del océano, pareciendo tan real como Diego lo recordaba. Pero había algo diferente en sus ojos, una urgencia que Diego nunca había visto antes. Ramón no hablaba, pero sus gestos eran claros. Señalaba insistentemente hacia algo en el mar, algo que Diego no lograba ver a través de las aguas turbulentas. «Pa», intentó gritar Diego, pero su voz se perdió en el viento. Sentía desesperación crecer dentro de sí. Necesitaba entender lo que su padre intentaba mostrarle, pero las imágenes seguían desconcertantes, desenfocadas. Cuanto más intentaba acercarse, más el mar parecía alejarse. De repente Ramón se giró y miró directamente a Diego. Sus ojos transmitían un mensaje que Diego no lograba descifrar, pero el sentimiento era inconfundible. Su padre lo necesitaba. Lo necesitaba ahora. Antes de que Diego pudiera intentar alcanzarlo, la tormenta se intensificó y él despertó, jadeando con el corazón acelerado. Sentado en la cama, con la respiración aún agitada, Diego miró a su alrededor, intentando situarse en el mundo real. El sueño parecía tan real que podía casi sentir el agua salada en su piel. Pero por más que quisiera creer que eso no era más que un sueño, algo dentro de él le decía que había más. Los días que siguieron fueron marcados por sueños cada vez más vívidos. La tormenta en el mar, figura de su padre, los gestos insistentes para que Diego viera algo. Todo parecía más intenso, más urgente. Diego comenzó a sentir que estaba siendo guiado hacia algo importante, pero la frustración de no lograr entender qué era lo estaba consumiendo. Cierta noche, en uno de esos sueños, Ramón finalmente logró transmitir un mensaje claro. Diego se vio nuevamente en la playa, con las olas rompiendo furiosamente contra las rocas. Pero esta vez, en lugar de solo señalar hacia el mar, Ramón miró fijamente a Diego y habló, con una voz que parecía resonar en el aire. «Hijo, ve hasta el punto. Espérame allí». Diego despertó con un sobresalto, las palabras de su padre aún resonando en su mente. Sabía exactamente de lo que Ramón estaba hablando. Cuando era más pequeño, Ramón lo llevaba a un punto específico en la playa, un lugar donde solían pescar juntos, donde pasaban horas solo observando el mar. Era un lugar que traía buenos recuerdos, pero también una profunda tristeza, pues no volvía allí desde la muerte de su padre. A la mañana siguiente, Diego despertó con una sensación de propósito que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sabía que necesitaba seguir las instrucciones de su padre. Necesitaba ir hasta ese punto en la playa. «Buenos días, hijo», o Donatella, intentando sonar animada, pero con un tono suave, como quien tiene algo importante que decir. Sabía que Diego andaba más silencioso y preocupado, pero aún no sabía cómo abordar el tema sin parecer que estaba invadiendo su espacio. «Buenos días, mamá», respondió Diego, tomando una rebanada de pan, pero sin mucho apetito. Su mente estaba lejos de allí, reviviendo las imágenes del sueño. Donatella observó a su hijo por un momento, notando las ojeras que marcaban su rostro joven. Sabía que él estaba pasando por algo difícil, pero no sabía exactamente qué. Decidió que necesitaban una conversación honesta, pero antes, había algo más urgente por dar. «Diego, querido, hoy llevaré a Dom al médico.
Es solo una consulta de rutina, pero puede tardar un poco, comenzó Donatella mientras colocaba una taza de café frente a él. Necesito que te quedes en casa y cuides de Milla. ¿Sabes cómo es ella de inquieta? Así que por favor cuida bien de ella, ¿de acuerdo? Diego asintió mecánicamente, aún atrapado en los recuerdos del sueño. La voz de su padre aún resonaba en su mente, pidiéndole que fuera a la playa, esperara en un punto específico. El pedido era tan claro, tan real. Pero sabía que no podía simplemente salir de casa y dejar a Milla sola. Al mismo tiempo, la idea de ignorar el sueño lo dejaba inquieto, como si estuviera rompiendo una promesa. «Diego», lo llamó Donatella, dándose cuenta de que estaba distante. «¿Estás escuchando lo que te dije?» Él parpadeó, volviendo a la realidad. Miró a su madre y vio la preocupación en sus ojos. Sabía que necesitaba ser responsable. Ella contaba con él, pero el conflicto en su mente solo aumentaba. «Sí, mamá. ¿Lo escuché?» «Cuidaré de Milla», respondió él, pero su voz aún estaba distante. Donatella suspiró, colocando la mano sobre la de Diego. Finalmente la miró a los ojos, y lo que ella vio en los de él la preocupó aún más. La tristeza que siempre había estado allí desde la muerte de Ramón ahora parecía mezclada con otra cosa, algo más profundo, casi desesperado. «Diego, sé que las cosas están difíciles para todos nosotros», comenzó Donatella, intentando mantener la voz firme, «pero necesito que estés aquí conmigo, de verdad. Sé que extrañas a tu padre. Todos lo extrañamos, pero necesitamos seguir adelante. ¿Lo entiendes, verdad?» Diego se mordió el labio, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. Entendía lo que su madre estaba diciendo, pero el peso de lo que cargaba era casi insoportable. La idea de que esos sueños, esas visiones de su padre, podrían ser solo fantasías de su mente intentando mantener a Ramón cerca. Era demasiado doloroso. Sería como perder a su padre de nuevo, aceptar que él realmente se había ido y que no había más nada más que recuerdos. «Yo entiendo, mamá», pero eludó mirando hacia abajo, la voz fallando. ¿Y si él está intentando decirme algo? ¿Y si no es solo mi cabeza?» Donatella apretó su mano con más fuerza, su expresión suavizándose. Ella también había pensado en eso, muchas veces. Había noches en las que soñaba con Ramón, y despertaba con la sensación de que él estaba a su lado, como si nunca se hubiera ido. Pero en el fondo, sabía que esos sueños eran solo reflejos de la añoranza, del dolor que aún la consumía, y tal vez fuera lo mismo para Diego. «Mi amor, a veces nuestra mente nos juega malas pasadas, especialmente cuando estamos sufriendo», dijo ella, con la voz llena de ternura. «Yo también sueño con él, casi todas las noches. Y cada vez que despierto siento como si él estuviera aquí, como si nada hubiera cambiado. Pero...» Tragó saliva, sintiendo el nudo en la garganta. «Pero, en el fondo, sabemos que él se fue, y necesitamos aceptar eso por más difícil que sea». Diego no logró contener las lágrimas esta vez. Corrieron silenciosamente por su rostro, y Donatella lo atrajo hacia un abrazo apretado, sintiendo el pecho de él sacudirse contra el de ella. Su corazón dolía al ver el sufrimiento de su hijo. Era un espejo de su propio dolor, y se sentía impotente por no poder aliviar el peso que él cargaba. «Te necesito, Diego», murmuró ella, acariciando sus cabellos. «Eres el hombre de la casa ahora, y necesito que seas fuerte, por mí, por Milla y por Dom. Pero no necesitas cargar con todo solo, ¿de acuerdo? Estoy aquí para ti, siempre». El reloj en la pared del consultorio del hospital parecía haberse detenido, cada segundo arrastrándose como una eternidad. Donatella estaba sentada en la silla dura e incómoda de la sala de espera, balanceando levemente el cochecito donde Dom dormía. Debería estar acostumbrada a esa rutina. Las visitas al pediatra eran frecuentes. Pero ese día, algo era diferente. Una inquietud la envolvía, una sensación incómoda que no podía alejar. La televisión en la pared mostraba algún programa matutino, pero Donatella no prestaba atención. Sus pensamientos estaban en casa con Milla. Recordaba la expresión en el rostro de su hijo mayor durante el desayuno. El dolor que él estaba sintiendo, la confusión. Ya no era un niño, pero tampoco era lo suficientemente adulto para lidiar con una pérdida tan grande. Y luego estaban los sueños, esos sueños que lo estaban consumiendo. ¿Estará bien?, pensaba, inquieta, mientras la imagen del mar que Diego había descrito no salía de su mente. De repente, el sonido estático de una voz en la radio interrumpió sus pensamientos. Donatella miró hacia arriba, sus sentidos inmediatamente alerta.
Informamos que una gran tormenta se está formando en la costa, con fuertes vientos y posibilidad de tornado. Recomendamos que todos los residentes de la zona costera permanezcan en sus casas y busquen refugios seguros. Eviten salir y manténganse atentos a las actualizaciones. La voz del locutor sonaba urgente, casi amenazante. La sangre de Donatella se heló. Su corazón comenzó a latir acelerado en el pecho. No podía ignorar el pánico que subía por su garganta. Diego y Milla. Se levantó tan rápido que la silla casi se volcó tras de sí. Tomando el cochecito de Dom, salió corriendo por el pasillo, ignorando las miradas curiosas y preocupadas de las otras personas en la sala de espera. Las palabras del locutor resonaban en su mente, cada sílaba un nuevo motivo para el desespero. «Dios mío, necesito llegar a casa». Se dirigió hacia la salida del hospital, su mente funcionando a mil, pensando en todo lo que necesitaba hacer. Si tan solo hubiera dejado el celular con Diego. Pero él estaba en casa, con Milla. Estaban seguros, ¿cierto? Trataba de convencerse a sí misma de eso, pero la angustia no disminuía. Cuando llegó a las puertas de vidrio que daban al estacionamiento, encontró a 2 guardias bloqueando el paso. «Señora, lo siento mucho, pero no podemos permitir que nadie salga», dijo uno de los hombres, extendiendo la mano para impedirle pasar. «La tormenta se está acercando rápido. Es muy peligroso. Tenemos órdenes de mantener a todos dentro del hospital». Tan nuevo aviso. Donatella sintió una oleada de frustración y pánico. «Mis hijos están solos en casa. Necesito salir, necesito ir con ellos», suplicó tratando de pasar entre los guardias. «Prometo que volveré. Solo necesito asegurarme de que estén bien». «Señora, por favor, entienda. Las autoridades ya han sido informadas y los equipos de emergencia están en camino hacia las áreas más vulnerables. Estoy seguro de que sus hijos están seguros en casa», dijo el guardia, tratando de calmarla. Pero Donatella no podía calmarse. Cada minuto que pasaba, su ansiedad aumentaba. ¿Qué sucedería si algo salía mal? ¿Y si Diego decidía hacer algo imprudente por culpa de esos sueños? Se apartó de las puertas, sintiéndose impotente. Las manos le temblaban mientras apretaba el asa del cochecito de Dom con fuerza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Su bebé seguía durmiendo tranquilamente, ajeno al caos que se estaba desarrollando a su alrededor. ¿Y los otros 2? Diego, tan confundido, tan perdido, y Milla, tan pequeña e indefensa. Donatella comenzó a caminar de un lado a otro en el vestíbulo del hospital, su mente una tormenta de pensamientos y preocupaciones. Cada trueno que resonaba en el cielo parecía un presagio, un recordatorio cruel de que el tiempo se estaba acabando. Mientras tanto, en la pequeña casa que se había convertido en su refugio, Diego tenía a Milla en brazos, mirando por la ventana, observando las nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte. Sabía que su madre había pedido que se quedaran en casa, pero algo dentro de él lo llamaba a la playa. La voz de su padre, los sueños, todo parecía tan real, tan urgente. «Diego, está oscuro», murmuró Milla, acurrucándose contra su hermano, con sus ojitos abiertos de miedo. «Lo sé, Milla, lo sé», respondió Diego, tratando de sonar seguro, pero su voz traicionaba la inseguridad que sentía. No podía alejar la sensación de que necesitaba ir a la playa, necesitaba ver qué estaba esperándolo. Pero al mismo tiempo, la responsabilidad de cuidar a su hermana pesaba sobre sus hombros. No podía poner a Milla en peligro, pero la ansiedad dentro de él estaba creciendo, ahogándolo. Finalmente, tomó una decisión. «Vamos a jugar un poco afuera, Milla», dijo Diego tratando de sonar casual, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. Puso a Milla en el suelo y tomó su abrigo, ayudándola a ponérselo. «Pero tenemos que quedarnos cerca de la casa, ¿acuerdo?» Milla asintió, todavía un poco indecisa, pero confiaba en su hermano. Ella le agarró la mano con fuerza mientras salían por la puerta trasera. Diego miró hacia el cielo nuevamente. Las nubes estaban más oscuras y la brisa suave se había transformado en un viento inquietante que parecía empujarlos hacia el mar. Caminaron juntos hasta la playa. La arena estaba fría bajo los pies de Diego y el sonido de las olas parecía resonar en su mente, mezclado con la voz de su padre. Sentía como si estuviera siendo guiado por algo más grande que él mismo, algo que no podía entender completamente, pero que no podía ignorar. Cuando llegaron al punto exacto indicado en el sueño, Diego se detuvo. Miró al horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo. Algo estaba allí, estaba seguro. Algo importante, algo que necesitaba descubrir. «Milla»,
Puedes jugar aquí cerca, ¿de acuerdo? Pero no te alejes mucho, dijo Diego, tratando de mantener la voz firme. Milla, inocente ante lo que estaba sucediendo, comenzó a jugar en la arena, construyendo un castillo mientras su hermano se quedaba allí, parado, con los ojos fijos en el horizonte. El viento aumentaba y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba esperando? ¿Y por qué se sentía tan nervioso como si algo estuviera a punto de suceder? Miró nuevamente hacia el cielo. Las nubes se aglomeraban, amenazando con derrumbarse sobre ellos en cualquier momento. Pero Diego no se movió, no pudo alejarse. Era como si algo lo estuviera reteniendo allí. Y como si el mar le estuviera susurrando, pidiéndole que se quedara, que esperara. «¿Papá?», murmuró Diego, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Si estás ahí, por favor, muéstrame qué hacer». La respuesta llegó en forma de una ráfaga de viento que casi lo derribó. Diego miró nuevamente hacia el mar, su corazón latiendo acelerado. No sabía qué estaba esperando, pero sabía que necesitaba quedarse, que algo importante estaba a punto de revelarse. La primera gota de lluvia cayó pesadamente sobre la frente de Diego, seguida por otra y otra más, hasta que una cortina de agua se desplomó del cielo, transformando la playa en un caos de viento y oscuridad. Agarró la manita de Milla, que comenzó a llorar, asustada por el cambio repentino del clima. El mar, antes tan vasto y misterioso, ahora parecía una bestia enfurecida, con sus olas rompiendo furiosamente contra la costa. «Diego, quiero irme», lloriqueó Milla, su voz casi inaudible bajo el rugido de la tormenta. Diego miró a su alrededor, intentando desesperadamente encontrar un refugio. Sabía que no podían volver a casa en ese momento. El viento era demasiado fuerte y la lluvia pesada hacía imposible ver a unos pocos metros por delante. Los sueños, las promesas... De repente todo parecía tan equivocado, tan peligroso. ¿Por qué papá me traería aquí?, pensó, sintiendo una punzada de miedo perforar su determinación. Las palabras de su madre resonaron en su mente. Los sueños pueden ser solo fantasías, Diego. ¿Acaso se estaba aferrando a una ilusión, poniendo en peligro a sí mismo y a su hermana por un deseo desesperado de mantener a su padre cerca? «Vamos, Milla», gritó finalmente Diego, tirando de la mano de su hermana mientras corrían por la arena empapada. Necesitaban encontrar un refugio, algún lugar donde pudieran protegerse hasta que pasara la tormenta. Después de unos minutos que parecieron horas, Diego avistó la vieja casa abandonada, una estructura precaria que habían descubierto durante una de sus caminatas por la playa. No era mucho, pero era la única opción. Guió a Milla hasta la casa, empujando la puerta oxidada para abrirla con un golpe desesperado. «Vamos a entrar», dijo, intentando mantener la calma en su voz, aunque el pánico estaba creciendo en su pecho. La casa estaba en ruinas, con paredes descascaradas y el techo parcialmente caído, pero aún ofrecía algún refugio contra la furia de la tormenta. El viento silbaba a través de las grietas en las paredes y la lluvia golpeaba el techo de manera implacable. Diego sostenía a Milla en sus brazos, intentando calmarla mientras ella temblaba de miedo, su carita pálida y mojada de lágrimas. «Todo va a estar bien, Milla. Todo va a estar bien», susurraba Diego, más para sí mismo que para su hermana. Pero por dentro no podía alejar el desespero que amenazaba con devorarlo. No entendía por qué su padre lo habría guiado hasta allí, a esta situación tan peligrosa. La lluvia caía en torrentes y el sonido era ensordecedor. La vieja casa parecía que iba a derrumbarse en cualquier momento, y el viento helado penetraba por las rendijas, erizando la piel de Diego y Milla. Milla continuaba llorando en voz baja, aferrada a su hermano como si él fuera su única ancla en medio de esa tormenta. «Quiero ir a casa, Diego», sollozaba Milla, su voz temblando. «Quiero a mamá». «Lo sé, Milla». «Yo también quiero», respondió Diego, intentando mantener la voz firme, pero sabía que no podían salir de allí. La tormenta estaba en su apogeo y la playa era ahora un lugar hostil y peligroso. Diego cerró los ojos intentando bloquear el sonido de la tormenta, intentando encontrar un poco de paz en medio del caos. «Papi, por favor, ayúdame», pensó, su corazón apretado. «Muéstrame qué hacer». «No sé qué hacer». Se sentía completamente perdido, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Había confiado en los sueños, en los mensajes que creía que eran de su padre, pero ahora estaba cuestionando todo. ¿Acaso había sido solo su imaginación?
Estaba tan desesperado por sentir la presencia de su padre que terminó engañándose a sí mismo. «Diego», murmuró Milla, interrumpiendo sus pensamientos. Diego abrió los ojos y miró a su hermana, pero antes de que pudiera responder, algo en la esquina de su visión llamó su atención. Miró hacia afuera, a través de una ventana rota, y sintió que su corazón se detenía por un instante. Una luz. Una pequeña luz, muy distante en el mar, casi imperceptible en medio de la oscuridad y la furia de las olas. Parpadeaba débilmente, como si estuviera luchando por mantenerse encendida. Diego se quedó paralizado por un momento, sin poder creer lo que estaba viendo. El hospital estaba envuelto en una tensión casi palpable. Donatella sentía su corazón latir dolorosamente en su pecho, mientras los segundos pasaban como horas. Cada tic-tac del reloj colgado en la pared blanca parecía burlarse de su creciente ansiedad. Dom, acurrucado en sus brazos, parecía ajeno al caos que se desarrollaba a su alrededor. Jugaba con los dedos de su madre, completamente inconsciente de la tormenta que rugía afuera y del terror que su madre estaba enfrentando. Finalmente, Donatella logró llamar la atención de uno de los policías que ayudaban a mantener el orden en el hospital. «Por favor», su voz temblaba de preocupación. «Mis hijos, Diego y Milla, están en casa y yo necesito saber si están bien. No puedo salir de aquí y la tormenta». «Señora, por favor, mantenga la calma», dijo el policía, tratando de sonar tranquilizador, aunque sabía la gravedad de la situación afuera. «Vamos a enviar una patrulla para verificar. Estoy seguro de que están seguros en casa». Donatella asintió, pero la ansiedad en su pecho se negaba a ceder. El policía se alejó para hacer la llamada, y Donatella sintió una punzada de culpa por no estar con sus hijos en ese momento. La tormenta se intensificaba afuera, y sabía que debería haber permanecido en casa con ellos. «Por favor, ten seguros. Por favor, Dios, protege a mis hijos», rezaba en silencio, apretando a Dom más cerca de su pecho. En la playa, la tormenta era una fuerza devastadora. Diego, aún aferrado a Milla, miraba hacia el mar con una determinación que desafiaba su edad. La luz que había visto antes estaba más cerca ahora, balanceándose precariamente sobre las olas furiosas. Su corazón latía rápido, lleno de esperanza y miedo. La tormenta estaba en su apogeo, y Diego sabía que quedaba poco tiempo antes de que el peligro aumentara aún más. «Diego, ¿qué es eso?», preguntó Milla, con la voz débil de tanto llorar. Aún estaba asustada, pero confiaba en su hermano mayor, como siempre lo hacía. «Creo que es un barco», respondió Diego, sin quitar los ojos del mar. No tenía claro si debería estar sintiendo lo que estaba sintiendo. Parte de él estaba aterrorizado, pero otra parte, que no entendía completamente, estaba convencida de que eso era lo que su padre quería que viera. Pero, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Mientras tanto, la búsqueda de los dos hermanos había comenzado a un ritmo frenético. Los policías que llegaron a la casa de Donatella la encontraron vacía, las luces aún encendidas y las ventanas batiendo con el viento furioso. Los muebles estaban intactos, pero el silencio que llenaba la casa era inquietante. «No están aquí», gritó uno de los policías, su voz casi ahogada por el sonido de la tormenta que golpeaba contra las paredes. «Deben estar afuera, en la playa». La noticia fue transmitida rápidamente por radio, y más patrullas fueron enviadas al área. Donatella, aún atrapada en el hospital, fue informada de la situación y el pánico se apoderó de ella. «Mis hijos», susurró, sintiendo que sus piernas casi cedían bajo el peso de la ansiedad. «Mis bebés, están afuera, en medio de esta tormenta». El policía a su lado trató de consolarla, pero Donatella estaba más allá del consuelo. Estaba desesperada por hacer algo, cualquier cosa, para estar con sus hijos y protegerlos. Pero en lugar de eso, estaba atrapada allí, incapaz de hacer nada más que esperar y rezar. De vuelta en la playa, Diego oyó las sirenas antes de ver las luces. El sonido de los vehículos de la policía se mezclaba con el aullido del viento y el rugido de las olas. Sostuvo la mano de Milla con más fuerza y dio un paso hacia la salida de la casa abandonada. Dudoso. Pronto, vio a los policías luchando para atravesar la tormenta en su dirección. Las luces de los faros de las patrullas iluminaban débilmente la playa azotada por la tormenta. Diego quería gritar, quería llamarles, pero su voz parecía atrapada en su garganta. No quería salir de allí, no antes de entender qué significaba esa luz en el mar. Sentía que estaba tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos de descubrir la verdad. «Ahí están»,
gritó uno de los policías, señalando a Diego y Milla, que ahora estaban cerca de la entrada de la casa. Los policías corrieron hacia ellos, y uno se arrodilló delante de Diego, sosteniendo sus hombros con firmeza. ¿También?, preguntó el policía, elevando la voz para superar el sonido de la tormenta. «Tenemos que sacarlos de aquí». Diego miró al hombre, su rostro empapado de lágrimas y lluvia. Quería decir algo. Quería pedirles que miraran hacia el mar, que vieran la luz, que estaba seguro que no era una coincidencia, pero las palabras no salían. Estaba paralizado, incapaz de hacer que el policía entendiera lo que él mismo apenas comprendía. Otro policía tomó a Milla en brazos, que ahora sollozaba pidiendo por su madre. «Vamos a llevarlos a la patrulla, estarán bien», dijo el policía que sujetaba a Diego, tratando de tranquilizarlo. Diego permitió que lo llevaran fuera de la casa, pero mientras caminaban hacia la patrulla, miró por encima del hombro, hacia el mar. La luz estaba allí, aún parpadeando, aún llamándolo, y de repente algo dentro de él se rompió. Sin pensar, se soltó de las manos del policía y corrió hacia el mar. Su corazón latía con fuerza, su respiración era rápida y entrecortada, pero sabía que tenía que ir. Necesitaba que ellos lo vieran. «Diego, ¿no?», gritó el policía, corriendo tras él. Milla comenzó a llorar más fuerte, asustada, mientras el policía que la sostenía trataba de calmarla. Diego corrió con toda la fuerza que tenía, ignorando el viento que azotaba su rostro y los gritos desesperados detrás de él. Se detuvo en la orilla del agua, señalando hacia el mar. «Miren, miren hacia el mar», gritó, su voz ronca de desesperación. «Allí, esa luz, hay algo allí». El policía finalmente lo alcanzó e intentó sujetarlo, pero al ver el terror mezclado con determinación en los ojos del niño, se volvió en la dirección que Diego estaba señalando. Al principio, todo lo que vio fueron las enormes olas, moviéndose hacia la costa, pero entonces lo vio. Una pequeña luz balanceándose en el horizonte. «Es un barco», murmuró el policía, su rostro contorsionándose en confusión. «¿Cómo es posible?». Rápidamente tomó su radio, comunicando el descubrimiento a la base. Las palabras del niño, antes descartadas como fruto del miedo y la imaginación, ahora asumían un significado más serio. Las patrullas de la Guardia Costera fueron inmediatamente activadas, y el rescate comenzó a tomar forma. Diego, aún jadeante, observaba mientras los policías corrían hacia la patrulla, comunicándose frenéticamente. Sintió una oleada de alivio mezclada con incertidumbre. No entendía todo lo que estaba sucediendo, pero sabía que esa luz en el mar era importante, y era lo que había sido guiado a ver. Miró a Milla, ahora segura en el coche de la policía. Su corazón se apretó. Su padre estaba tratando de decirle algo. De eso estaba seguro. ¿Pero qué sería? ¿Y estaría finalmente a punto de descubrir la verdad? Mientras las sirenas resonaban en la tormenta y la Guardia Costera se preparaba para enfrentarse al mar furioso, Diego sabía que algo grande estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría sus vidas para siempre. El rescate en medio del caos. Finalmente, los policías llegan a la casa abandonada donde Diego y Milla se refugiaron de la tormenta. La lluvia aún cae pesadamente, mezclándose con el sonido de las sirenas y el crujido de ramas quebradas por el viento. Diego, empapado y tembloroso, insiste en que los policías miren hacia el mar, pero sus palabras son ahogadas por la urgencia de sacarlos de ese lugar peligroso. «Por favor, miren, mi papá está allí», grita Diego, su voz mezclándose con el rugido de la tormenta. Al principio, los policías creen que Diego solo está en estado de shock, diciendo cosas sin sentido, pero uno de ellos, tal vez movido por la determinación desesperada en la mirada del niño, decide encender la linterna y apuntarla hacia el horizonte. Es entonces cuando ve, lejos, muy lejos, una luz débil balanceándose con las olas. «Esperen, hay algo allí», exclama el policía, su voz cargada de sorpresa e incertidumbre. De inmediato, llaman a la Guardia Costera, informando de la posible presencia de un barco a la deriva. Diego, que aún sostiene a Milla con fuerza, siente una oleada de esperanza recorrer su cuerpo. Su corazón, hasta entonces oprimido por el miedo y la duda, ahora late desbocado, dividido entre la esperanza y el terror, lo que podría encontrar. La espera dolorosa. Mientras la Guardia Costera se prepara para la arriesgada operación de rescate, Donatella, aún atrapada en el hospital, es dominada por una desesperación creciente. Imagina a Diego y Milla solos en la tormenta y se culpa por no estar allí para protegerlos. Cuando finalmente recibe la noticia de que los niños han sido encontrados,
Siente un breve alivio, pero pronto el miedo regresa al saber que los niños estaban en la playa, expuestos al peligro. De camino a reencontrarse con sus hijos, Donatella intenta imaginar qué los habría llevado a la playa. Su mente está llena de preguntas sin respuestas. ¿Por qué Diego insistiría en ir al mar en medio de una tormenta? ¿Qué podría haber visto para actuar de esa manera? En el fondo, teme que la pérdida de Ramón esté comenzando a afectar la cordura de su hijo. Mientras tanto, en la playa, Diego observa el frenético movimiento de la guardia costera, con sus ojos fijos en el horizonte donde la luz distante es casi apagada por la tormenta. El tiempo parece alargarse, cada segundo extendiéndose como una eternidad. Aprieta la mano de Milla, que ya cansada y asustada, busca consuelo en su hermano mayor. «Diego, ¿cuándo vamos a volver a casa?», pregunta ella con la voz frágil y temblorosa. Diego, con los ojos aún en el mar, susurra: «Pronto, Milla. Pronto». La llegada de la guardia costera. Finalmente, la guardia costera llega al lugar y se dirige hacia el punto donde se avistó la luz. Las olas son traicioneras, golpeando con fuerza contra el casco de la embarcación de rescate, mientras la lluvia disminuye la visibilidad. La tensión es palpable. Cada miembro del equipo consciente del peligro que corren, pero también de la necesidad de descubrir qué o quién está a la deriva en el mar. En la playa, Diego, Donatella y los policías esperan en un silencio pesado, solo el sonido del mar y el viento llenando el espacio entre ellos. Diego siente el corazón acelerado en su pecho, su mente luchando entre la esperanza y el miedo. Trata de mantenerse firme, pero las dudas comienzan a surgir. ¿Y si no es él?, piensa, sintiendo un nudo en el pecho. Donatella percibe el nerviosismo de Diego y coloca una mano cariñosa en su hombro. «Diego, sea lo que ocurra, estoy aquí contigo, mi amor», dice tratando de calmarlo. Finalmente la radio de los policías chisporrotea, una voz luchando contra el sonido de la tormenta. «Hemos localizado el barco», comienza la voz del oficial de la guardia costera, cada palabra cargada de un peso que resuena en la playa. Está a la deriva desde hace mucho tiempo. El corazón de Diego se acelera aún más, la esperanza transformándose en ansiedad. Sostiene la mano de su madre, y ambos intercambian una mirada que refleja el miedo y la expectativa que comparten. Milla, percibiendo la tensión a su alrededor, se aferra a la pierna de Donatella, sintiendo la misma angustia. La radio queda en silencio por un momento. Cada segundo parece una eternidad. El sonido del viento aullando es lo único que llena el aire, mientras todos esperan la próxima comunicación. Diego cierra los ojos, como si estuviera tratando de sentir la presencia de su padre, tratando de creer que él aún podría estar allí de alguna manera. «Por favor, papi», piensa, conteniendo las lágrimas. «Por favor, quédate allí». Finalmente, la radio chisporrotea de nuevo y la voz del oficial regresa, más grave esta vez. «No hay nadie a bordo». Las palabras caen como una bomba sobre Diego. Siente que sus piernas flaquean, la esperanza desvaneciéndose como arena entre sus dedos. No puede contener las lágrimas que corren por su rostro. El dolor de la pérdida, que había intentado contener durante tanto tiempo, regresa con toda su fuerza, como si estuviera reviviendo el momento en que supo de la muerte de su padre. Diego cae de rodillas en la arena mojada, sollozando, sintiéndose más solo que nunca. Donatella, tomada por su propio dolor, se arrodilla a su lado y lo envuelve en sus brazos. El llanto de Diego resuena con el viento, y ella siente su corazón romperse al ver a su hijo, tan joven, tan pequeño, enfrentando un dolor que nadie debería cargar. Lo sostiene con fuerza, mientras las lágrimas corren por su propio rostro. «Lo siento mucho, mi amor, lo siento tanto», susurra, tratando de aliviar de alguna forma el dolor que sabe que nunca desaparecerá completamente. Diego se aferra a su madre, su cuerpo temblando de dolor y desesperación. «Él no está allí, mamá. Él no está allí», repite Diego, con la voz entrecortada, como si quisiera convencerse de ello, pero al mismo tiempo luchando por no creerlo. Donatella simplemente lo sostiene más fuerte, incapaz de encontrar las palabras correctas, porque en realidad no existen palabras que puedan curar este dolor. En el fondo, sabe que también tendrá que encontrar una manera de continuar, aunque parte de ella se haya perdido para siempre. El misterio no resuelto. Mientras Diego llora en los brazos de su madre, los oficiales de la Guardia Costera continúan la investigación a bordo del barco. Encuentran una caja atada al bote salvavidas, cuidadosamente sellada. Cuando la abren,
encuentran el diario de a bordo de Ramón y una carta dirigida a Donatella y a los niños. Uno de los oficiales mira al cielo tormentoso y siente un nudo en el pecho, sabiendo que las palabras contenidas en esas páginas estarán cargadas de un dolor profundo. Regresan a la playa con la caja y se la entregan al policía a cargo. Cuando Donatella ve el diario y la carta en manos del oficial, un nuevo tipo de pavor la invade. Sabe lo que significa, pero no sabe si tiene la fuerza para leer lo que Ramón dejó atrás. Diego, aún recuperándose del choque, mira la caja, tratando de entender qué está pasando, mientras Milla, sin comprender totalmente la gravedad de la situación, simplemente se mantiene cerca de su madre. Donatella toma la carta con las manos temblorosas y la sostiene contra su pecho por un momento, sintiendo como si el corazón de Ramón estuviera allí, latiendo en sincronía con el suyo. Sabe que debe leerla, pero el miedo de enfrentar las últimas palabras de Ramón, el miedo de enfrentar la realidad de su pérdida, casi la paraliza. Sin embargo, sabe que necesita ser fuerte. Por Diego, por Milla, por Dom y por ella misma. Vamos a casa, dice su voz quebrada pero firme. Vamos a leer esto juntos, con calma. Y con eso, se dirigen a casa, llevando consigo el último mensaje de Ramón, un mensaje que podría traerles paz o al menos una conclusión para el dolor que han estado cargando. El camino de regreso, el viaje de regreso a casa estuvo envuelto en un silencio pesado, solo roto por el sonido de la lluvia tamborileando en el techo del coche. Donatella conducía despacio, cada kilómetro recorrido una lucha para mantener la compostura frente a sus hijos. Milla estaba dormida en el asiento trasero, agotada por el torbellino de emociones y por la tormenta. Diego, sin embargo, estaba despierto, la mirada perdida, aún asimilando el impacto de lo ocurrido. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora reflejaban un dolor que parecía mayor de lo que podía soportar. Donatella intentó hablar, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Quería consolar a Diego, decirle que todo estaría bien, pero ¿cómo podría mentirle cuando la verdad estaba allí, doliendo tanto en ella como en él? Sabía que la carta que sostenía en su mano temblorosa era la última conexión que tenían con Ramón, pero también sabía que leer esas palabras significaría aceptar, de una vez por todas, que él realmente no volvería. Finalmente, llegaron a casa. Donatella estacionó el coche y por un momento se quedó allí, las manos aferradas al volante sin fuerzas para salir. Diego fue el primero en moverse, abriendo la puerta y saliendo en silencio, caminando despacio hasta la entrada de la casa. Donatella lo siguió, cargando a Milla en brazos y sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La lectura de la carta. Dentro de la casa, el ambiente estaba cargado de tensión. Diego se sentó en el sofá, mirando fijamente al suelo. Donatella acostó a Milla en la cama, donde siguió durmiendo tranquilamente, ajena a la tormenta emocional que se desarrollaba a su alrededor. Cuando regresó a la sala, encontró a Diego aún en el mismo lugar, con la mirada fija en el vacío. Se sentó a su lado y colocó la carta sobre la mesa, entre ellos. «Diego», comenzó, la voz baja y temblorosa. «Sé que esto no es fácil para ninguno de nosotros, pero creo que necesitamos leer lo que tu papá escribió». Diego no respondió de inmediato. Solo siguió mirando la carta, como si pudiera quemar sus ojos. Finalmente asintió lentamente, aún sin decir nada. Donatella tomó la carta con manos temblorosas, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Con dedos temblorosos abrió el sobre. Caligrafía de Ramón estaba allí, familiar y reconfortante, pero también dolorosa. Cada letra parecía cargada de amor, pero también de una tristeza inevitable. Donatella respiró hondo, tratando de reunir el valor para empezar a leer. «Querido Diego, Milla y mi pequeño Dom», comenzó Donatella con la voz embargada de emoción. «Si están leyendo esto es porque no logré regresar con ustedes. Pero por favor, no dejen que esto los llene de tristeza. Quiero que recuerden que aunque no esté ahí físicamente, mi amor por ustedes nunca desaparecerá». Donatella se detuvo por un momento, intentando contener las lágrimas, pero no pudo evitar que una cayera sobre el papel. Respiró hondo y continuó, sintiendo cómo el corazón de Diego se partía a su lado. «Diego, hijo mío, sé que eres fuerte y valiente y estoy muy orgulloso de ti. Sé que esto es difícil, pero quiero que seas el apoyo que tu mamá necesita ahora. Eres el hombre de la casa, y confío en que cuidarás de tu madre y de tus hermanos. Sé que siempre harás lo correcto, porque tienes un buen corazón, al igual que tu mamá.
Diego dejó escapar un sollozo, el peso de la responsabilidad y el dolor de la pérdida aplastando su pequeño cuerpo. Donatella le puso el brazo alrededor, tratando de darle algo de consuelo, pero sabiendo que nada de lo que dijera o hiciera podría aliviar ese dolor. Milla, princesa, sé que aún eres pequeña, pero quiero que sepas que siempre estaré contigo, donde quiera que estés. No dejes que el miedo o la tristeza te impidan ser feliz. Eres fuerte, como tu mamá, y sé que crecerás para ser una persona maravillosa. Diego se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, intentando ser fuerte, pero sin éxito. Donatella pasó los dedos por su cabello, sintiendo el dolor compartido entre madre e hijo. Sabía que necesitaría ser fuerte por él, incluso cuando todo dentro de ella quisiera desmoronarse. Y Dom, mi pequeño guerrero, me hubiera gustado tener la oportunidad de verte crecer, de tenerte en mis brazos, pero aunque no esté ahí, quiero que sepas que te amo más de lo que las palabras pueden decir. Papá siempre estará contigo, protegiéndote, guiándote, y algún día, sé que nos volveremos a encontrar. Donatella hizo una pausa, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Diego sollozaba a su lado, y ella lo abrazó con más fuerza, tratando de compartir su dolor y al mismo tiempo proteger su frágil corazón. Donatella, mi amor, mi vida, no hay palabras que puedan expresar cuánto te amo, cuánto significas para mí. Sé que tuvimos nuestros momentos difíciles, pero también tuvimos tantos momentos hermosos. Y eso es lo que quiero que recuerdes. Quiero que seas feliz, sigas adelante, aunque yo no esté ahí. Y por favor, cuida de nuestros hijos. Son todo para mí, al igual que tú. Donatella no pudo continuar. Dejó que la carta cayera en su regazo, las lágrimas fluyendo sin control. Diego se aferró a ella llorando incontrolablemente, mientras ella lo envolvía en sus brazos, tratando de ofrecer el poco consuelo que podía. Las palabras de Ramón, aunque llenas de amor, trajeron una sensación de cierre, de pérdida, que era casi insoportable. Pero, al mismo tiempo, Donatella sabía que necesitaba ser fuerte, por ella, por Diego, por Milla y por Dom. Las últimas palabras de Ramón no eran solo una despedida, sino también un recordatorio de que la vida continúa, que su amor, aunque Ramón no estuviera físicamente presente, seguiría guiándolos. El peso de la pérdida era abrumador, pero sabía que, de alguna manera, necesitaría seguir adelante. Por más que doliera, sabía que Ramón no habría esperado nada menos de ella. Y así, mientras la tormenta afuera comenzaba a disminuir, Donatella y Diego permanecieron abrazados en el sofá, sintiendo la presencia de Ramón a su alrededor, en sus corazones y en sus recuerdos. Sabían que el dolor nunca desaparecería por completo, pero también sabían que el amor que compartieron con él sería eterno, y eso, de alguna manera, los ayudaría a seguir adelante. Y mientras la noche caía, trayendo consigo una paz silenciosa después de la tormenta, supieron que a pesar de todo, aún se tenían el uno al otro, que juntos podrían superar cualquier cosa. Para aquellos que cargan con el dolor de perder a alguien que aman, sepan que no están solos. El duelo es un camino arduo, lleno de altibajos, pero la fuerza para seguir adelante viene del amor que nunca muere, del amor que permanece vivo en cada recuerdo, en cada sonrisa y en cada latido del corazón. Permítanse sentir, llorar y recordar, pero también permítanse vivir y encontrar alegría nuevamente. La persona que han perdido nunca desearía que sus vidas se detuvieran, por el contrario, desearían que continuaran, honrando su memoria con cada paso que den. El amor verdadero es eterno, y es Él quien nos da el coraje para seguir adelante, para encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Que el amor que compartieron sea la guía, la fuerza y la esperanza para un nuevo comienzo. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima.